Gracias por su compañía de siempre aquí en Agenda Global, por supuesto por RNN, Canal 27. Juan Miranda y un servidor y el invitado de la semana, el estelar Daniel Po, politólogo y especialista en seguridad ciudadana, que nos honra con su presencia. Bienvenido a este espacio, don Daniel. Muchas gracias, yo me siento privilegiado y sumamente agradecido de la invitación que ustedes me cursaron para esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y de entrada, usted es un hombre que se ha destacado por prevenirnos de los acontecimientos, siempre que hace estos análisis políticos y sociológicos de nuestro país, puede en el clavo. Y por eso hemos querido, después de estas elecciones y todos estos acontecimientos que se han presentado, con esta tensión de 45 días al Poder Ejecutivo, hemos querido que usted venga aquí a Agenda Global para que converse con los amigos de Agenda Global y de este país sobre esta situación. Le han extendido por 45 días a la Cámara de Diputados más. ¿Es al presidente de la República o al Poder Ejecutivo esta extensión de cuarentena? Miren, toda ley que se aprueba, si es iniciativa del Poder Ejecutivo, es al Poder Ejecutivo. No importa que sea el presidente, porque de lo contrario, cada vez que se cambia de presidente, todas las legislaciones quedarían abolidas. Exacto. Entonces, por simple lógica, es al Poder Ejecutivo, que es inmanente, permanece todo el tiempo. El presidente puede cambiar, puede morirse, pero lo que se aprueba es un mandato al Poder Ejecutivo, y el que venga puede seguir la trayectoria, puede seguir ejecutándolo de acuerdo a su visión, o puede pedir una derogación al Congreso Nacional. Correcto. Don Daniel, ¿cómo usted entiende que podría implementarse este nuevo estado de cuarentena? ¿Podría ser similar a lo que se han establecido, que muchas personas han dicho que no fueron aplicados correctamente, o los ciudadanos no lo asimilaron como debieron asimilarla? Mira, el problema fundamental es que el estado de emergencia es un recurso para implementar políticas de prevención. Y las políticas de prevención tienen en primera línea de combate al ciudadano. Si el ciudadano no las asume, pues la política de prevención, las acciones no tienen el carácter preventivo. Las fuerzas coercitivas no pueden con eso. No, eso es un problema de educación. Ya. Hay realidades que son incontrovertibles. Aquí hay personas que no tienen un hábitat lo suficientemente confortable y decente para permanecer 20 horas o 16 horas dentro de ellas, porque muchas veces son casitas sin ventilación, calurosas, no tienen baño dentro y habitan hasta 8 y 9 personas en ellas. Es una realidad. Entonces, ese es un tema que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Cuando se pidió en inicio que la oposición solicitó un toque de queda de 24 horas durante 14 días, yo me quedé asombrado del nivel de locura que imperó en esa propuesta, porque aquí no hay ni siquiera redes de apoyo de los gobiernos municipales como hay en los países europeos, donde el ayuntamiento sabe quién vive en cada casa, tiene delegaciones por zonas y tienen redes de ciudadanos para brindarle ayuda a los ancianos, a los mínimos. Pero aquí no, aquí usted no puede decirle a una familia que pocas cuentan con el ingreso para abastecerse durante 2 semanas trancado en una casa, que se vayan a su casa, que se confinen, porque aquí la gente tiene hasta que comprar el agua de beber. O sea, señores, no podemos pedirle peras al olmo. Ahora, el otro extremo está en que el horario de toque de queda se utilice para organizar cumbanchas en todos esos barrios, en todos esos callejones, donde lo que se hacen son grandes ingestas de bebidas alcohólicas, donde nadie está protegido, donde hombres, mujeres y hombres con hombres y mujeres con mujeres están restregándose sudados en ambientes poco ventilados y con pocas condiciones de salubridad. Pero es que tenemos un problema de educación, mártir. El problema de República Dominicana, 90% es educación. 90%.
Eso es terrible. Pero realmente tenemos, por ejemplo, en esta semana acaba de fallecer un emblema de este país, Víctor, y Fremio, el amigo de ahí del predio del Senado, del Palacio de Justicia. Amigo de infancia de Ciudad Nueva, mío. De Ciudad porque Nueva, Fremio es de Ciudad Nueva. Sí, pero sí, estas cosas son interesantes porque era un personaje del folclore dominicano. Fremio. Bueno, Fremio se hizo porque Fremio fue un proceso de conducta que se fue deteriorando con el tiempo. Yo conocí a Fremio siendo casi un muchacho normal de 12 años, de menos de 10 años. Él era mayor que yo, pero conozco a los hermanos de Fremio y toda su familia. Oh, pero no es una persona desconocida. No. Fremio fue incluso, estudiaba cuando yo era muchacho, llegó a estudiar en el Colegio Santo Tomás, ahí en la Parmenio Troncoso de la Concha, esquina Padre Villini. Un colegio privado con una disciplina férrea, pero claro, Fremio era un muchacho con problemas que venían desde su temprana infancia. No fueron atendidos correctamente y lamentablemente terminó, pero fue un hombre siempre de alma noble, dulce, cariñoso, muy enamorado. Cuando veía mujeres bellas así como ella, había que apaciguarlo, había que tranquilizarlo. Se enervaba. Pero además tenía un espíritu de liberación, porque los discursos que daba ahí en los premios del Senado. Fremio tuvo escolaridad. Tuvo escolaridad aquí y en México incluso. Pues entonces no es como publican los periódicos. No, es que poca gente conoce la historia. El padre de Fremio me parece que era médico y ejerció en México muchos años y todas esas cosas. O sea, Fremio venía de una familia de cierto valor. Bueno, pues usted está dando una pincelada muy interesante a modo de informar realmente. Él se crió en el arzobispo Portes, acera sur, entre calle Espaillat y Palo Hincado, más próximo a la Palo Hincado, al lado de una famosa lavandería que no sé si existe todavía, que se llamaba Tin. No. Sí, siempre lo vimos en esa zona, sí, siempre. Don Daniel tiene pleno. Sí. Bueno, pero en ese marco, don Daniel, con relación a esto, porque hay que ponerle, o sea, esto va exponencialmente a la N, la situación esto va para largo y la luz al final del túnel aún no se ve. Exacto. Es una situación, mire, el COVID-19 ha sido un patógeno que ha puesto de cabezas a la comunidad científica internacional. Primero con la polémica de que si fue un producto de ensayo de laboratorio que se escapó. Luego de que si hubo una actitud irresponsable de las autoridades chinas. Luego que si la Organización Mundial de la Salud no quiso reconocer características del COVID. Pero yo tengo, por una serie de nexos familiares, muchos contactos con personas que investigan profundamente en el área científica. De hecho, una muchacha hija de una expareja mía que convivió conmigo muchos años, que es doctora en genética molecular y trabaja en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en un laboratorio donde se está estudiando el COVID. Dice que lo más singular de este patógeno es que tiene una capacidad de camuflarse. Se muta rápidamente. No, camuflarse, cambiar las formas para inocularse en el organismo humano. O sea, cuando tú piensas que los está evitando de esta manera, pues resulta que de otra manera. Se cuela por el otro lado. Doctor, por esa vacuna entonces va a ser difícil, entonces. Bueno, es difícil. Pues entonces es difícil. La cosa es más seria, Juan. Sí. Así es. Definitivamente. Así es. Doctor, y en torno al sistema de salud dominicano, hay personas que plantean que ya el sistema ha colapsado. Yo vi unas declaraciones de Suero, del presidente Eduardo Ariel Suero. Eduardo Ariel Suero, donde él decía que él había llamado, y el presidente del PRD de Paliza habían llamado a varios lugares tratando de conseguir un UCE para un amigo que estaba afectado y que no fue posible.
El Entonces, presidente del colegio médico el no presidente encuentra, del colegio médico, o sea, no encuentra un y espacio. también vimos unas declaraciones del ministro de Salud Pública donde él dice que todavía el sistema no ha colapsado, que es manejable la situación. ¿Cuál es la realidad? Usted que es un experto, ¿verdad?, en enfocar estos temas. Mire, en estos temas hay que tener mucha cordura. Y lo peor es que el discurso desde el sector calificado para orientar a la ciudadanía emita un esfuerzo constante de enfocar lo que han estado haciendo las autoridades como un fracaso. Las autoridades desde hace mucho han venido advirtiendo, señores, tenemos capacidad limitada para esos pacientes que presentan esos cuadros crónicos, porque son pacientes que son diabéticos, algunos tienen cancinomas, o sea, un sinnúmero de enfermedades que cuando se cruzan con el COVID se convierten en un cóctel mortal. Entonces, también la ignorancia de la gente. ¿Qué sucede? Miren, se ha venido advirtiendo, pero definitivamente nosotros fuimos muy atrevidos en realizar un proceso electoral, porque sabíamos que esa precampaña, esa campaña, todo eso, todos pudimos ver multitudes aglomeradas en poblaciones pequeñas, en calles estrechas, poco ventiladas, donde nadie estaba protegido, y los líderes políticos enardecidos que llegaron a decir, como dijo el doctor Leonel Fernández, que la campaña sin esas multitudes no parecía una campaña política. Un error. ¡Qué acto de irresponsabilidad! Por Dios. Aunque Bolsonaro en Brasil... Pero Bolsonaro es un irracional. Es un irracional. Bueno, con su permiso, don Daniel, nos piden la pausa. Nos vamos a la pausa y ya venimos para seguir conversando con nuestro invitado, don Daniel Pou. Gracias por seguir con nosotros aquí en Agenda Global. Como ven, estamos conversando con don Daniel Pou, politólogo y experto en seguridad. Experto en seguridad ciudadana. Estamos tratando estos temas del COVID y todas estas cosas. Don Daniel, pasaron las elecciones. Aparentemente todo pasó bien, ¿verdad? Bueno, con una abstención de un 45%. Sí. No. El gobierno electo fue elegido por el 28% de las personas que componen el padrón electoral. El 28%. O sea, ni una tercera parte del universo del padrón, el 28% del universo del padrón. Bueno, ¿y qué segmento sería que no fue a votar, Dios mío? No, de diferentes segmentos. A mí me interesa... No fueron los popis, ¿cómo que le llaman los popis? Los popis. Los popis. Y los guaguaguá, ¿cuál es la diferencia de los popis? Bueno, habría que ver, aunque la Junta nunca ofrece ese dato, los rangos etarios donde hubo mayor abstención. Pero como a la Junta eso no le interesa, eso quizás nos interesa a nosotros para hacer análisis, pero sería bueno que le permitieran a alguien en la Junta tabular el nivel de abstención que hubo en los rangos etarios. Hubo mucha abstención por zonas del país. O sea que si estratificamos la zona, hay zonas que votó mucho menos, de un 35%. Sí. No, hubo zonas que votaron, el promedio de abstención es de 45%. Hubo zonas donde votaron, yo me asombré, el 70%. Pero hubo otras zonas o sea, provincias, donde votó el 42%. El 43%, o sea, 10 puntos, 12 puntos por debajo del promedio. Entonces, ¿qué pasa? Que son lugares donde hay muchos votantes. ¿Qué nos dice, Juan, cuando tú quieras, qué nos dice que el proceso en la escogencia de los diputados de ultramar, el PRM cogió los 7? ¿Qué pasó? ¿Fueron los PRMistas a votar y los PLDistas se quedaron en su casa? Mira, el PLD siempre ha confrontado muchos problemas en ultramar por el tipo de partido que es. Todo lo contrario a como debió la conformación del PLD. Claro. En ultramar el nivel del voto fue
sumamente, lo tenía tabulado. Bajo. Bajo. Bajísimo, Más bajísimo. bajo que en República Dominicana. Pero entonces, O sea que en el territorio nacional. Creo que anda por un 40% o menos. En el 2016, el voto de Ultramar fue de 45%. Ultramar siempre tiene un nivel de abstención muy alto. Y esta vez el nivel de abstención me parece que no llega ni a el nivel de abstención supera el 60%. bien. No tengo el dato aquí, mira que se me escapó, lo leí, lo estuve mirando, pero fue bajo. Y eso quiere decir que esas personas que fueron electos como diputados de Ultramar fueron electos por muy poca gente. Muy poca gente, sí. Entonces, y a nivel nacional, nada. No, el PRM sacó 93 diputados y el PLD 76 y lo demás. 93 o 90. Me parece que 90 y algo, no tengo el dato Bueno, preciso. sí. Pero de todas maneras hay dos grandes bloques. Ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados Hay mayoría para nada. hay mayoría son calificada. Calificada. Eso es interesante. No hay mayoría Eso es calificada. importante. Todas las leyes orgánicas requieren mayoría calificada. Bueno, Vamos a darle paso a... Nuestra productora quiere hacer una pregunta Sí, de O al doctor. Así es. Señor Pou, luego de casi 10 días de haber concluido las elecciones a nivel nacional, tenemos que no sabíamos los resultados de los diputados. ¿Cree usted que se intentó hacer algún fraude en el pasado proceso? ¿Que 10 días después no sabíamos qué diputado había ganado o había perdido? La pregunta es Sí, eso es importante. Sí. Pero de una mujer brillante no se puede esperar otra cosa. Así que, mira, hay una mezcla de todo ahí. Hay una mezcla de limitaciones de conocimiento para poder pasar los datos de manera que a final de conteo cuadren. Recuerde que esta vez no había rastre y había un perdaño más para la democracia, el voto preferencial. Que aunque el voto preferencial se toma sacando el cálculo a través del método de Home, que es antidemocrático, porque le da prevalencia a los partidos mayoritarios sobre los partidos minoritarios, hubo muchos problemas con eso. Y el que ha estado en una mesa electoral, no sé si alguno de ustedes ha estado en una mesa electoral, Sí, así es. sabe que si no aparece una mente organizada, en los tiempos tradicionales, que era tú uno, el otro, aquel otro, o sea, simple aritmética, es difícil llegar a resultados, máxime habiendo esa situación. Claro, en medio de un escenario donde los timoneles de los colegios electorales no sabían a qué puerto arrimarse, se colaron algunas personas malsanas, algunas personas con dobleces que intentaron retorcer los resultados. Yo le voy a decir que yo conozco personas que fueron delegadas de diferentes organizaciones y todas coinciden que siempre existe la posibilidad de hacerle coca, o sea, de robarle sus beneficios en términos de voto a las organizaciones políticas pequeñas, porque muchas de ellas no tienen capacidad de tener delegado en todas las Delegado en mesas. todas las mesas, así es. Parece que esta vez lo hicieron. Son componendas que yo no me explico cómo una persona que sea presidente de un colegio electoral, lo cual le confiere una responsabilidad, es la primera instancia en términos, podríamos decir, judiciales de lo que es el proceso electoral. Porque donde primero se impugnan las situaciones Ahí se inicia todo. Después Sí, pasa a la Junta y la Junta luego al Tribunal Superior Electoral, si la Junta no logra resolver el problema. Fíjese, a ver, personas que siendo presidentes de colegios electorales se presten a un acto tan vil como permitir que las grandes organizaciones se pongan de acuerdo y se sumen ellos los votos de partidos pequeños. Pero ¿qué resultó esta vez? Que parece que no se lo sumaron bien y no le cuadraban después. Una buena información. No cuadró.
no le cuadraban bien y entonces pues no les cuadró después. Entonces tuvieron que empezar a hacer un reconteo con la boleta, que es el documento primigenio donde se plasma la preferencia del elector y su intención. Buena información. Juan, Sí, yo quiero doctor, porque... no es peligroso para la democracia que solo un 35%, ¿verdad? Por la información que usted nos da, Un 28%. un 28% es que elegido al presidente de la República. Bueno, eso. En base a un 55% de votantes. O sea, que un 45% de personas dejó de votar y cada elección hay más y más. O sea, Sí, no es peligroso para nuestra yo democracia. estoy hablando de que es un 28% con relación al padrón universal. Correcto. A O los sea, 7 millones y tanto, exacto. sí, o sea, que no es peligroso para nuestra democracia, para la institucionalidad del país, que solo que haya un 50 y pico % de personas que voten nada más. Bueno, que no que interese votara un al pueblo, a la gente. 55%. Mira, si bien es cierto que la pandemia del COVID motivó para que mucha gente no se aproximara a los colegios electorales, porque el trauma que causó la votación en la lo que municipal, fue la las munici- elecciones municipales, Exacto, sí. donde hubo un nivel de abstención de un 55%. Señores, un nivel de abstención de un 55%, pues no era para menos que la gente, pero también la oferta electoral no tenía la calidad, no concitaba el entusiasmo para que la gente fuera a votar. ¿De ambos bandos o de un bando? No, de ambos De bandos, ambos porque habla bandos, de la oferta en electorales. términos de lo que proponían todos No, los pero en este caso el PRM fue el mayor beneficiado. Parece Bueno, que el más. PRM, porque el PLD tiene un problema interno que arrastra desde hace más de 3 o 4 años, que son fisuras, Sí, que es un tema que merecería un programa especialmente para analizarlo. Pero hay que saber que el PRM es una organización política que está en crisis, puede entrar en una catarsis si no se maneja bien esa crisis. El PRM. El PLD. PLD. Y el PRM también tiene su crisis, todos tienen su crisis. El PRM tiene 2 dueños, y ustedes saben cuáles son. Claro. Con Totalmente. visiones diferentes, Sí, y totalmente. lineamientos. No, y hay uno que se adelantó, ya fue a Ya felicitar, fue a Palacio, fue a visitar y cosas. Sí, correcto. Mire, doctor, no podemos, porque ya es una cuestión de recomposición, pues ya pasan las elecciones. La situación del PLD con su liderazgo, o no, de la oposición, mejor dicho. La oposición, ¿quién la va a liderar desde su punto de vista? Bueno, ¿Gonzalo o Leonel? ¿O Leonel o Gonzalo? no Gonzalo es el candidato, que Gonzalo no es el jefe del grupo político al que él representó. El jefe dentro del PLD de ese grupo político es Danilo Medina. Pero Danilo, la Constitución le impide. Bueno, pero está bien, le impide, pero el aparato, el partido sigue ahí. Y aquí hay una visión equivocada. Es como que si el líder del partido no es presidente, entonces no es líder. No. Miren, señores, en los partidos modernos hay una maquinaria interior que se mueve, que es la que diseña todo el entramado del poder. Que no, esa gente no se postula ni a senador, ni a diputado, a nada, no se postulan. Lo de ellos es mantener esa maquinaria en una posición hegemónica. Entonces, aquí creen que si una persona no es presidente, ya dejó de ser líder. Juan Bosch fue lo depusieron en 1963, en septiembre de 63. Y hasta el día de su muerte fue un líder en República Dominicana. Peña Gómez nunca fue presidente. Llegó a la alcaldía de la capital, hizo una de las alcaldías más desastrosas y sigue siendo el líder del PRD. Pero la oposición, ¿quién va a ser el blanco realmente para enfrentar? Bueno, a lo que puede hacer el gobierno? Si es capaz de revisar su manual de vuelo y sus protocolos y reestructurarse y agruparse, aunque dicen que no hay nada que una más a la gente que el miedo. Y eso podría... Esa palabra Miedo. Sí, El sí, miedo sí. de la gente. Señores, yo he visto hombres en situaciones de pánico abrazarse. Hombres que no ni se tocan ni se saludan, abrazarse. Entonces, el miedo es un elemento que catapulta la cohesión. Entonces, los PLDistas, ellos saben que no pueden bajar la guardia porque están en la mira
de mucha gente que está Que tiene dentro del poder ahora. PRM y que tiene cosas. Ahora, mucho cuidado. El PLD no se puede subestimar en términos de poder, ¿eh? Y le voy a decir que Aún si quedando en las condiciones que ha quedado electoralmente. bueno, pero fíjate a ver, a nivel de la Cámara de Diputados Sí, tiene 76. tiene una segunda mayoría considerable, porque no son 25 ni son 30, o sea, Bueno, nosotros no podemos. ¿Y Leonel Fernández? ¿Cuál es la condición de Leonel a partir de Leonel ahora? Fernández no le fue muy bien, sobre todo porque la cantidad de votos que sacó su organización, 233,000, ni siquiera es una tercera parte de lo que él sacó en las primarias, donde él argumentaba que le hacían fraude. Entonces Leonel ha quedado en una situación muy difícil, muy mal parado. Por el otro lado dicen, bueno, pero que es su organización, pero que Leonel fue 3 veces presidente de la República. Una persona 3 veces presidente de la República y que no pudiera alcanzar un 10% en votos. O sea, tú dices, ¿y dónde estaba ese liderazgo? Aparte de eso, si usted revisa la encuesta Greenberg, que fue la mejor diseñada, Leonel en la oposición era el político con más alta tasa de rechazo, que la viene arrastrando desde que salió del poder en el 2012. Una alta tasa de rechazo que solo la superaba Hipólito Mejía. Pero ya como Hipólito Mejía sale prácticamente de la escena política, nadie lo toma en cuenta ni siquiera para menospreciarlo. Ni siquiera para rechazarlo. Exacto. Bueno, sí, lo de Leonel no sabe realmente la conformación don que se Daniel. hizo para eso. Sí. Si el presidente electo le dijera, por ejemplo, sobre todo en materia de salud y materia de seguridad, que aunque se ha ido a un segundo plano, ¿verdad?, por esta situación de la pandemia, que qué medida debe de adoptar en materia de salud, ¿qué se haría? Bueno, en este momento? lo primero que yo considero, porque las medidas tú no las puedes aplicar en abstracto, sino en concreto. Las medidas son un concreto de pensamiento que deben de convertirse en un concreto real, Sí. como decía Feuerbach. Sí. Le voy a decir algo. Si yo fuera el presidente, la primera iniciativa que me tomaría sería crear redes en la sociedad. Redes que ayuden a formar, que ayuden a crear conciencia y que ayuden a la vigilancia. Que garanticen que la ciudadanía sea capaz de girar en torno a determinadas ideas, determinados lineamientos, determinadas propuestas. Porque lamentablemente nosotros somos una sociedad que tiene un nivel de cohesión social muy bajo. Y las sociedades donde hay tan bajo nivel de cohesión, hay una sensación de vacío, hay un sentimiento de desprotección, que todo el mundo se toma hasta el peligro como un tema individual. Sí, porque es una sociedad con un 60% de empleo informal, o sea, una sociedad. Correcto. Entonces, eso es un dato importantísimo que es relevante. Entonces, si yo fuera el presidente, lo primero que haría sería organizar, utilizar a los gobiernos municipales, que aunque están poco desarrollados en esos temas, pero darle la oportunidad a que ellos participen para que la ciudadanía se convierta en un actor de primera línea en la prevención de el COVID, en la prevención de la violencia sistémica, o sea, en dos males que están causando mucho daño a nuestra sociedad. Bueno, don Daniel, Agenda Global se siente altamente complacida, y por qué no los televidentes y todos nosotros, con estas ideas, con estas expresiones, que sé que van a ser valoradas ya ni siquiera por los televidentes, sino también por el nuevo presidente, que ha sido posiciones muy cardinales de la problemática que tenemos. De modo que muchas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Global. Bueno, yo muy complacido y me dispongo a las órdenes. Gracias. Por la oportunidad que me han dado y por sentirme muy confortable en este programa. Muchas gracias. No porque las preguntas sean muy suaves, no, la pregunta sino porque se saben hacer. Muchas gracias. Eso muchas gracias, es muy profesional. Muchas gracias. Bueno, vámonos a la pausa y ya venimos con el segundo segmento de Agenda Global.